Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del módulo de herramientas de lógica computacional, correspondiente a la semana 8 del módulo. Aquí veremos nociones básicas de teoría de conjuntos, como muestra la presentación. ¿Cuál es la idea? Veamos la presentación. ¿Cuál es la idea en teoría de conjuntos? Básicamente, este es un tema que nosotros que todos nosotros, me incluyo a mí, hemos visto en algún momento y de alguna manera en secundaria. Bien sea en primero de bachillerato o en quinto de bachillerato, dependiendo del distinto pensum, pero se veía algo sobre uniones, intersecciones, diagramas de Venn, tal vez se acuerdan de unos diagramitas con unas bolitas, algo así. Entonces nosotros lo que haremos es formalizar esto un poco más dentro del contexto de este curso. Veamos la presentación. En primer lugar, el objetivo es mostrar como un panorama de los conceptos más básicos. En las próximas clases lo que haremos es realizar demostraciones formales. La primera precaución y la primera advertencia es que de pronto sirve de algo revisar qué vieron ustedes en el colegio. El hecho de que uno se haya empapado un poquito de estos temas en el bachillerato es de gran ayuda y le da a uno intuición sobre lo que vamos a hacer. Además, en las próximas dos clases que veremos grabadas, notaremos que las demostraciones en teoría de conjuntos constituyen como una síntesis de todo lo que hemos visto en este módulo. ¿Por qué? Porque se ven temas de cálculo proposicional, se necesitan también cosas de cálculo de predicados, de notación de cuantificadores, así que podemos usar este tema como una excusa para repasar temas anteriores. En primer lugar, hay que hablar de la notación por extensión en un conjunto. Es de asumir que saben que por un conjunto entendemos una colección de elementos de cierto tipo. Una colección de números, una colección de objetos, una colección de, no sé, de sillas, En realidad quiero decir que uno especifica el tipo de objeto y con eso tiene una colección en ese tipo de objeto, constituye un conjunto. Pero pues digamos que hay formas de denotar los conjuntos. La primera es la notación por extensión. ¿Cuál es la notación por extensión? Simplemente listar entre llaves cuáles son los elementos del conjunto separados entre comas. Demos un ejemplo. El conjunto que tiene a los números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo describimos por extensión? Corrección de lo que dice acá. Por extensión simplemente lo listamos, como se ve acá. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la forma más natural quizá al comienzo, pero piensen ustedes en lo siguiente. ¿Qué tal si nos dijeran el conjunto de números naturales? Ciertamente no podemos listar a todos los números naturales entre llaves, porque estaríamos usando puntos suspensivos, y hay un serio problema con los puntos suspensivos. ¿Cuál es ese problema? El problema con los puntos suspensivos es que si yo escribo algo, por ejemplo, así, si yo pongo puntos suspensivos de esta manera, no es claro yo qué debe ir después. Ustedes podrían pensar que debe ir 3, pero ¿por qué no podría ir 1, 2, 3.5, 4? No hay nada que lo impida. Es decir, los puntos suspensivos dan lugar a cierta ambigüedad. Y pues si es un conjunto infinito no hay forma de listarlos todos, o si es un conjunto con muchos elementos, con 1000 elementos, seguramente no alcanza un tablero para listarlos todos. Así que buscamos una forma un poco más astuta de describir un conjunto. ¿Cuál es esa forma más astuta? La notación por comprensión. ¿Qué sucede en la notación por comprensión? Nosotros no hacemos una lista exhaustiva de los elementos del conjunto, sino simplemente decimos cuál es el criterio que debe cumplir un elemento para estar en el conjunto. Ejemplo, digamos que me dicen
el conjunto de números naturales mayores que 10. Entonces, en lugar de decir 11, 12, etc., sabemos que esto presenta una seria ambigüedad. Nosotros lo que hacemos es describir qué propiedad debe cumplir un elemento cualquiera para estar en el conjunto. Entonces usamos una variable cuantificada. Esto es muy similar a los ejercicios que hacíamos de expresar algo en notación de cuantificadores. Entonces creamos una variable cuantificada, entonces llamémosla x, por ejemplo. Entonces podríamos decir, si acá queremos números naturales mayores que 10, simplemente lo podríamos decir así: el conjunto de los x, entonces x es mi variable cuantificada, el conjunto de los x tales que ¿qué? De tipo natural, tales que x es mayor que 10. Es mayor que 10. Cuando nosotros hacemos esto que está expresado entre comillas es una forma concisa de decir claramente de qué conjunto estamos hablando. Definimos una variable cuantificada y en términos de esa variable expresamos qué significa que un x cualquiera, que esa variable esté en el conjunto. Aquí estamos diciendo cómo es. X debe ser de tipo natural y x debe ser mayor que 10. Y para eso existe una notación. Entonces, volvamos acá. Demos un ejemplo sencillo. Y observen ustedes en la presentación que aparecen unas llaves. Veamos qué pasa. El ejemplo que aparece en la presentación es el conjunto de los números naturales mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5. Fíjense que ese es el mismo conjunto de la presentación anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que pasa acá. El cierro entre llaves, aquí este pedacito que dice x dos puntos n, el símbolo de números naturales, es idéntico a lo que pasaba en la notación de cuantificadores. Definía la variable cuantificada y opcionalmente definía el tipo de la variable. Aparece la barrita que era también idéntica a la notación de cuantificadores. Esa barrita la vamos a entender como un tal que o tales que. Así que esto se leería el conjunto de los x de tipo natural, tales que. Y aquí aparece el rango. Recordemos esa palabra rango que usábamos en la notación de cuantificadores. El rango, la condición que debe cumplir x. Mi filtro. Entonces aquí está el filtro, x está entre 1 y 5. 2 puntos. Estos 2 puntos, ¿qué significan? Dice 2 puntos x. ¿Qué significa eso? Que si yo defino mi variable cuantificada y defino mi rango, ahora debo definir cuál es el elemento que yo meteré en el conjunto. Pues una vez yo definí mi filtro, ¿a quién voy a meter? Es a x, al mismo x. Entonces, simplemente pongo acá x y ya. Entonces, volvamos acá un momento. Veamos un poco la sintaxis. Aquí aparece la variable cuantificada. Variable cuantificada. La barrita. Aquí opcional, aquí pondría yo el tipo de la variable, eso es opcional, dependiendo de la forma como yo lo caracterice. Acá colocaría yo el rango. Entonces acá cierta condición, cierto predicado que debe cumplir x. Y acá voy a incluir que voy a poner acá el elemento que incluyo en el conjunto. Que incluyo en el conjunto, que probablemente en función de x.
Por ejemplo, si yo dijera un ejemplo acá, el conjunto de los cuadrados de los números naturales. Naturales menores que 10. 10. Entonces simplemente yo digo, defino mi variable x. X va a representar a un número natural. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Voy a filtrar los números naturales menores que 10. Entonces voy a colocar acá como rango x menor que 10. Bien, pero ahora, ¿qué elementos estoy incluyendo? Fíjense que aquí dice el conjunto de los cuadrados. O sea que quienes estoy incluyendo es, entre los menores que 10, estoy incluyendo los cuadrados de esos números. Entonces, para un número que cumple ese rango, ¿yo qué voy a incluir? Su cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí observan? Esa sería la forma. Fíjese que si yo hubiera dicho simplemente el conjunto de los números naturales menores que 10, de los números naturales menores que 10, fíjense que entonces la respuesta sería esta. X menor que 10, pero quien estoy incluyendo es x, porque no le estoy haciendo nada al número que incluí, tal como cayó menor que 10, así lo incluí el mismo x. ¿Se observan? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en esta escritura se ve un poquito repetitivo acá poner esta x dos veces. Si voy a incluir el mismo, ¿para qué lo pongo dos veces? Así que existe una notación alternativa, que de hecho es la notación más tradicional en los libros, que es simplemente, si voy a incluir el mismo elemento x, simplemente lo dejo así la expresión. Es decir, el rango y acá el elemento a incluir. Elemento. Incluir. Esa es la notación tradicional. Pero digamos que nuestra notación permite ciertas ventajas a la forma de pues si quiero expresar conjuntos complicados. Y además me aclara muchas cosas. Por ejemplo, abajo dice, ¿qué entendemos si yo dijera el conjunto de los x más y tales que x es igual a x a y más 1? Fíjense que hay algo. Dado que no aparecen los dos puntos, solo aparecen dos secciones, esto sería supuestamente la notación tradicional. Pero el problema es que aquí no es claro qué estoy incluyendo. Estoy metiendo el conjunto, si por ejemplo tengo x igual a 0 y y igual a 1. Ellos cumplen esta ecuación, digo x igual a 1, y igual a 0. Cumplen la ecuación, pero ahora ¿qué estoy incluyendo al conjunto? Estoy incluyendo x, estoy incluyendo y, estoy incluyendo la suma. Entonces, para evitar esas confusiones que pueden aparecer con más de una variable, es que la notación que nosotros usamos sirve. ¿Por qué? Porque nos permite un parámetro adicional al final para aclarar qué es lo que queremos incluir en el conjunto. Bien, de estas cosas hay más en el libro. Una vez uno define la descripción de los elementos, la forma de describir un conjunto, uno tiene que hablar de axiomas. Y entonces mencionemos los primeros axiomas que aparecen, las primeras cosas claras. Lo primero es la pertenencia y la igualdad de conjuntos. Cuando yo tengo algo escrito en notación de comprensión, volvamos a un ejemplo cualquiera acá, cuando yo tengo esto escrito en notación, ¿cómo sé yo que un elemento está incluido en el conjunto? Por ejemplo acá, yo simplemente ¿qué hago? Evalúo el rango y miro si cumple el rango. Entonces, esa sería mi noción de pertenencia. Alguien pertenece a un conjunto descrito por comprensión si cumple la condición estipulada en el rango. Eso sería la pertenencia.
Y la igualdad. ¿Cómo yo digo que dos conjuntos son iguales? La forma de decir que dos conjuntos son iguales es simplemente decir, entonces, por ejemplo, si yo tenía el conjunto anterior de 1, 2, 3, 4, 5 y lo describo de otra forma, ¿cómo yo defino que esos dos conjuntos son iguales? Simplemente son iguales cuando todo elemento que esté en un conjunto está en el otro y viceversa. Es decir, la noción de estar en un conjunto es equivalente a la noción de estar en el otro. Esto es lo que aparece en este axioma de extensionalidad. Para todo x que esté en el primer conjunto significa lo mismo que esté en el segundo. Eso es la forma de decir que son iguales los conjuntos. Fíjense que acá aparece un simbolito raro. Ese simbolito raro como una E, ese simbolito raro es el símbolo de pertenencia a un conjunto. Aquí estoy queriendo decir x pertenece a S, es equivalente a x pertenece a T. Ese es el axioma de extensionalidad. Luego veremos cómo lo usamos para demostraciones. La relación de contenencia. ¿Cuál es la idea de la contenencia? ¿Qué significa? Y miren este simbolito de acá, esta C con una rayita significa que el conjunto S está contenido en el conjunto T. La rayita de abajo significa que dentro de estar contenido cabe la posibilidad que sean iguales. Si no pusiera la rayita, estaría rechazando la posibilidad que sean iguales. Fíjense que es muy similar a los símbolos de menor y menor igual. Si yo tengo menor o como contenido, menor igual, contenido o igual. No es casualidad que los símbolos estén así, que se parezcan mucho. En realidad no es casualidad. La forma como fueron diseñados los símbolos era teniendo esto en cuenta, que el estudiante recordara, que el profesional recordara cómo era el símbolo. Pues bien, aquí ¿qué está diciendo? Que un conjunto S está contenido en un conjunto T. Eso es equivalente a decir que para todo X, sea cual sea el elemento, si está en S, o sea, si cumple la condición de rango de estar en S, debe estar en T. A nivel gráfico es como que uno está dentro del otro. Entonces todo lo que está en el primero está en el segundo. Ese es el axioma de contenencia. Después de definir esto, que estas cosas en detalle están en el libro, hay que hacer algunas consideraciones básicas y algunas aclaraciones. En primer lugar, el conjunto vacío, ¿cómo se define? El conjunto vacío es un conjunto sin elementos. Si lo describimos por comprensión, defino mi variable cuantificada, pero como es vacío, nadie cumple la condición en el rango. Así que el rango es vacío y por eso false como una forma de decir que nadie cumple el rango. Así que no hay elementos. A nivel de extensión generalmente se ponen las dos llaves, pero como no hay elementos se deja un espacio vacío. Y a nivel de notación, cuando ustedes vean cualquier libro, se usa este simbolito. Fíjense que algunos, este simbolito que aparece acá, a veces lo usan para escribir el cero. Y por eso escriben el cero así con una rayita en el medio. Ese es el símbolo del conjunto vacío. Otra cosa importante, el orden de los elementos en un conjunto es irrelevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo escribiera el conjunto 1, 2, por ejemplo, es exactamente lo mismo que si escribiera 2, 1. ¿Por qué? Podemos ceñirnos a nuestro axioma de extensionalidad. Si volvemos antes, obsérvenlo de nuevo. ¿Por qué? Porque un elemento está en el conjunto de la izquierda, digamos que este se llama S y este T. Un elemento está en el conjunto de la izquierda, sí y solo sí que X pertenece a S, si es equivalente a decir X es igual a 1 o X es igual a 2, ¿cierto? Pero ahora X pertenece a T, tal como está descrito acá, es equivalente a decir que
x es igual a 2 o x es igual a 1. Pero si ustedes se fijan, por simetría del O, observen que estamos repasando temas viejos, por simetría del O, estas dos condiciones son idénticas. Por simetría del O, de la disyunción. Es decir, que sin importar quién sea X, dar el valor de X, X pertenece a S, es equivalente a X pertenece a T. Es decir, para todo X, que X pertenece a S es equivalente a que X pertenece a T. Conclusión, por extensionalidad los conjuntos son iguales. Axioma extensionalidad, S igual a T. Esta es una forma larga para un ejemplo complicado, un ejemplo sencillo, pero es decir, no importa cómo estén en el orden, al final por la simetría da lo mismo. Así que no hay una forma, si por ejemplo uno tuviera tuplas ordenadas con paréntesis, ahí sí habría diferencia, pero acá el orden no afecta el conjunto. Y lo segundo es que sin importar si un elemento está incluido varias veces en el rango, solo cuenta una vez en el conjunto. Es decir, si yo tuviera, lo que quiere decir ese último comentario, es si yo tuviera algo así, el conjunto de los X tales que, por ejemplo, el conjunto 1, 1, 2. Esto es el conjunto de los X tales que X es igual a 1, o X es igual a 1, o X es igual a 2, X. Entonces, este sería el conjunto, pero fíjense que por idempotencia esto es lo mismo que decir el conjunto de los X tales que X es igual a 1 o X es igual a 2, incluyo el mismo X, es decir, el conjunto 1, 2. ¿Qué pasó acá? Lo que quisimos decir es que sin importar cómo esté el orden de cuántas veces esté incluido supuestamente en la lista, en realidad en términos de conjuntos solo vale por 1. No, si uno quiere permitir la posibilidad de elementos repetidos, debe crear un nuevo concepto, que en el curso próximo lo llamaremos una bolsa o un multiconjunto, que es un tipo de notación para permitir repeticiones, dado que acá cuentan como uno solo. Eso es básicamente lo primero que veremos en esta primera parte de la clase. Enseguida, en las próximas clases hablaremos de operaciones entre conjuntos y de teoremas y usaremos los axiomas anteriores. Nos vemos en la próxima clase.